venimos a la última, casi última parte de esta serie, Escuchad a vuestros profetas. Llamé a esta serie Escuchad a vuestros profetas más que nada por esta. Y es porque, a ver, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Pues si ya se comieron todas las series, se darán cuenta de que si no fue inspirado por Dios, estos tipos veían el futuro. Tenían algo raro, aunque sea tenían relación con los extraterrestres, algo pasó ahí. Yo creo que es porque Dios los inspiró. Y si ustedes llegan a la misma conclusión que yo, pues entonces vale la pena ponerle atención a lo que ellos dicen. Leer la Biblia no es leer un libro más. O sea, no es leer Don Quijote de la Mancha. No es leer un libro de William Shakespeare. No. Leer la Biblia es algo completamente en otro plano. Es lo que te está diciendo qué está pasando, cómo está pasando, de qué forma va a pasar y cómo se relaciona con tu vida e incluso con tu muerte. Y tómese muerte no como que, ¡ay, me morí! No, tu vida después de que te mueres. No que te vas a ir al cielo o al infierno. No, cuando venga Cristo y te resucite, ¿qué va a pasar? Entonces, si has llegado a la conclusión de que la Biblia es veraz y de que nos podemos basar plenamente en la Biblia y solo en la Biblia para saber qué es bueno y qué es malo y para entender qué es el propósito de Dios aquí en la tierra, y si ya vimos de la creación que realmente Dios no es el malo de la película, aquí el malo de la película es Lucifer y nosotros. Lucifer por malo y nosotros también. Porque desobedecemos a Dios y nos alejamos de Él. Entonces, si ya llegaste a esa conclusión, pues te recomiendo que leas la Biblia. Y de corazón, ahora sí, lee la Biblia. Como un libro inspirado por Dios. Léela para entender qué es lo que tienes que hacer. Y ahora, recuerdan que les había dicho profetas viejos y profetas modernos. La Biblia nos dice que existen profetas falsos y profetas reales. Los profetas reales cumplen ciertas características. Y los profetas falsos también cumplen ciertas características. Todos tienen ciertas características. Los profetas falsos siempre tienen ciertas características. Y en ningún lado de la Biblia nos dice que ya no pueden haber profetas. Y si ustedes se ponen a ver, actualmente hay un montón durante el siglo XX y XXI de profetas que se levantaron y dijeron, yo soy profeta, síganme. Y hay un chorro, les podría llenar una lista de varias páginas de puros profetas, solo con nombres. Me guardes si también les escribiera el fecha de nacimiento y lo que profetizaron, no me alcanzan las páginas. Y Jesucristo había dicho, cuidados de que os engañen, en Mateo 24, porque se levantarán muchos cristos, muchos falsos cristos. Vienen personas hablando en nombre de Cristo y diciendo que también son profetas. Pero es muy sencillo. La Biblia dice, a la palabra y al testimonio. Si hablare conforme a esto, si no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. O sea, tiene que sujetarse a la Biblia, que ya comprobamos que es cierta. Comprobamos que Dios existe, primera serie. Comprobamos que la Biblia es la que tiene la razón, segunda serie. Y ahora en esta segunda serie, que comprobamos que la Biblia tiene la razón, vamos a ver esos profetas modernos, uno en particular. Y quiero tocar ese uno en particular. Y va a ser difícil, porque la mayoría cuando escucha una profecía o un profeta en la actualidad, dicen, es pura mentira, falso. Pero pésenlo. Pablo dijo que había que agarrar todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Que todo tenía que ser comprobado y validado por Dios en su palabra, por medio de su escritura. Entonces, quiero hablarles hoy de una mujer. Después de 1844, del chasco que sufrieron porque Jesús no llegó, y en ningún lado de la Biblia decía que Jesús iba a venir en ese momento, pero ellos creyeron que era eso, le pegaron a la fecha, pero no le pegaron al evento. Y entonces sufrieron la corrección y Dios los inspiró a ponerse a leer y darse cuenta que mira, que el santuario no era eso, que el santuario era otra cosa. Y entonces, en medio de todo esto, un hombre primero, recibió un sueño.
Dios puede dar sueños en la actualidad. Sí, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se posará sobre muchos y vuestros ancianos verán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Entonces sí, sí. Es más, si ustedes se van a Apocalipsis y leen, hay una parte que habla acerca de este evento, que después vamos a tocar más preciso, porque de momento solamente quería hablar acerca de si la Biblia es real o no. El tema no trataba acerca de la Edad Media, ni del cuerno pequeño, ni de las bestias. Lo tocamos para llegar a esto porque era algo muy bueno. Y es bueno que también lo sepan, que por lo menos lo tengan entendido y que lo puedan investigar. Más adelante lo vamos a investigar un poquito mejor, lo vamos a detallar más. Le vamos a agarrar el cuadrito y ya no vamos a hacer un solcito con un hombre de palitos. Vamos a hacer un cuadro de Rembrandt para que les quede bien claro todo. Pero de momento, quiero hablarles de este hombre. Este hombre recibe un sueño. Y el sueño que recibe, pues es importante, tiene que darlo, pero no lo da. Dice que ha callado y no da nada. Dice que ha callado y no da nada. Y pasa el tiempo y se le olvida el sueño. Y entonces, una niña de la iglesia metodista, de una familia muy buena, muy correcta, y ella también siendo muy buena, siendo melliza, tiene una gemela, va caminando tranquilamente por la calle y otra niña, cosas de niños, le tira una piedra y esa piedra le pega exactamente en la nariz, se la deforma, ella cae inconsciente y queda enferma para toda la vida. Quedó enferma de que se iba a morir, no se murió por obra de Dios, pero quedó con problemas de que no podía leer, no podía escribir, necesitaba un poco de que, digamos que de mayor fuerza para poder hacer ciertas cosas, o sea, no tenía fuerza vital. Y esta niña creyó que se iba a morir, así que empezó a entregar su vida a Dios y volvió los ojos a Dios y se entregó de una manera como cuesta que alguien se entregue. En serio, si ustedes leen algo de esta autora, que ya les voy a decir el nombre, espérense un toque. Si ustedes leen algo de ella, se darán cuenta que ella en serio, de corazón quería ver a Jesús. Y esta niña, de si acaso, ¿qué? 15 años, 16 años, empieza a tener sueños. Y recibe sueños acerca de esta obra milenista. Millerista por culpa de Edward Miller, así se le puso a eso. Después se llamaron adventistas. Y ella empezó a contar sus sueños y todos lo tomaron como si fuesen profecías. Y de veras, es que eran interpretaciones bíblicas que una niña de esa edad no tiene por qué tener. Y Dios, de alguna forma, la fortaleció, la arregló, la dejó high definition, la curó. Y ella empezó a escribir y a dedicar su vida no a trabajar. O sea, ella no buscaba su bien material. Ella no buscaba quedar bien con la gente. De hecho, normalmente quedaba mal con la gente diciéndole cosas que la gente normalmente no quiere oír. Es que tienes que dejar de adulterar con tu vecina. Ok, esas cosas no las quieren oír la gente. Y esta señorita de escasos 16 años, 17 años, se puso a predicar acerca de esto conforme las visiones le venían. De hecho, ella cuenta que al principio no quería decir nada. Entonces, como no quería decir nada, Dios la agarró y la dejó muda. Ella no podía hablar. Y entonces se arrepintió, le pidió perdón a Dios, dijo que iba a hablar las cosas que le decía, así fueran difíciles de decir. Y después de un día, recuperó la voz y ya pudo hablar. Y esta niña empezó a tener visiones, más que nada de cosas que le iban a pasar al adventismo y a los milleristas para el tiempo del fin. Formas de cómo prepararse, de cómo vivir. Y ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice para identificar a un profeta falso y para identificar a un profeta bueno. El profeta falso te habla de cosas lindas, te habla de cosas buenas. Te va a venir a decir, no pasa nada, todo va a estar bien, tranquilo. Así fue como profetizó en el tiempo de Jeremías el falso profeta. Vino y le dijo, no, todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo, Nabucodonosor va a venir aquí, nosotros le vamos a ganar, las cosas del templo van a ser regresadas, todo va bien. Cuando un profeta te dice que todo va a ir bien, es un falso profeta, porque cuesta que las cosas salgan bien. Si somos malos, pues cosas malas nos tienen que pasar, y Dios ahí va ayudándonos y las va arreglando, pero cuesta que te pasen cosas buenas, en el mundo en general.
Segundo, el falso profeta, todos lo quieren. No es broma. Vean, les voy a poner un ejemplo. Ustedes agarren a un falso profeta, Nostradamus. Dicen que es un profeta. Yo me he leído cosas de él y he visto profecías de él. Y lo que pasaba es que él se drogaba, literal, se drogaba. Y en medio de su drogadicción escribía cosas de lo más afadas de la cabeza. Y ahora cuando usted las lee, usted ve un brillo que resplandecía por un lugar y que chocaba contra otra cosa y te decía, él profetizó los choques que iban a haber en las vías de tránsito. ¿En dónde dijo eso él? Él solamente veía luces y cosas raras y, o sea, no hay ningún sentido en las cosas que él escribió. Uno es el que tiene que torcerlas para acomodarlas. Un falso profeta, todos lo quieren. Vea, Mahoma. ¿Quién era Mahoma? ¿Quién era Mahoma? Profeta. ¿Qué hizo Mahoma para ser profeta? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues él iba tranquilamente, se casó con una esposa que tenía un montón de lana, tenía un montón de plata, y ella le costeó todo el trabajo de evangelismo del Islam que hizo. Después terminó conquistando y todos dijeron, sí, qué lindo lo que dice Mahoma. ¿Por qué? Porque Mahoma les decía las cosas que ellos querían oír, que se podían casar con muchas esposas, que cuando morían iban a ir al cielo con un montón de vírgenes a fornicar, porque eso es lo que enseña la religión islámica, que usted va al cielo con un montón de vírgenes y esas vírgenes van a seguir siendo vírgenes y usted va a fornicar. Y las mujeres, por si acaso, ni tomadas en cuenta son. Ellas pues son una esposa más, o si usted se va al infierno, son las que hacen la brasa para que arda el fuego. Eso es todo el papel que juegan. Entonces descarta a las mujeres completamente. Le dice lo que las personas de aquella zona querían oír. O sea, no les está diciendo lo que no quieren oír, les dice lo que quieren oír. ¿Qué termina haciendo Mahoma? Mahoma termina casándose con una niña, porque se termina casando con una niña, y casándose con la esposa, la esposa, o sea, cometiendo adulterio de su sobrino. Y entonces, como todos estaban peleando acerca de eso y decían, pero ¿por qué Mahoma se puso a hacer eso? Él recibió una visión en la que dijo Alá que él sí podía hacer eso, porque él era el profeta de Alá. Entonces todos dijeron, bueno. Eso es lo que hacen los profetas falsos. Los profetas falsos acomodan sus cosas, sus profecías, para que encajen, para quedar ellos bien. O sea, le dicen, todo va a salir bien, entonces ya quedan bien contigo. Puedes hacer todo eso, no hay problema, y quedan bien contigo. Y yo puedo hacer todo este montón de cosas malas sin que importe, porque también es bueno, porque yo soy profeta. O sea, el profeta siempre va a buscar el pecado. Dice la Biblia que el profeta habla y profetiza sobre la redención y sobre lo que estudiaron, sobre el servicio de salvación y la obra de Cristo. De eso es de lo que profetiza un profeta. Un profeta realmente de lo que profetiza es de Cristo. Si el profeta te profetiza de cualquier otra cosa que no sea Cristo y te permite otras cosas, perdón, no es profeta. Te puedo poner un ejemplo. Si el profeta contradice algo de la Biblia y no revela la verdad de la Biblia, no es profeta. Existen 10 mandamientos. Si el profeta te dice, no, pues está bien que usted mate, ¿es un profeta de Dios? No. El profeta de Dios te puede decir, como en el tiempo de David o demás, que Dios ha entregado reinos para ti y que vayas y destruyas, como Samuel le dijo a Saúl, ve y mata a todos. Sí, antes de la muerte de Jesucristo. Después de la muerte de Jesucristo, el que tiene el poder para vengarse y juzgar es Cristo. Ya ni los ángeles pueden hacer eso. Ni los ángeles matan, ya. El único que lo puede hacer es Jesús, porque Él fue el que ganó. Entonces, si te dice el profeta, no, está bien que usted robe, robémonos todo lo que hay en este reino y nos lo quedamos nosotros porque Alá dice que sí, o porque Buda dice que sí, o porque Dios dice que sí. El profeta es falso porque está contradiciendo la ley de Dios, ¿sí o no? Búsquese en cualquier profeta de la actualidad. Búsqueme en un profeta que diga que hay que guardar el séptimo día de la creación, porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó el séptimo. Búsqueme en uno, nada más uno. Esta profetisa, que ahora sí les voy a decir el nombre, se llamó Ellen G. White, Ellen Harmony, que vivió en los albores de 1800. Ella sí profetizó estas cosas. Y hay una cantidad de críticas sobre esta dama
que ustedes no podrían llenar un estadio con todas las críticas que hay. O sea, nadie critica a Mahoma, nadie critica a Buda, nadie critica al Negrito Juárez, que se presenta allá y dice que es profeta. Nadie, todos lo ignoran vilmente y ya. O sí, está bien, quédese con esa religión. Pero a esta mujer, de principio a fin, no hay nadie que la quiera. Ni la gente que la apoyaba de su misma iglesia la quería, porque como ella les decía, reprensiones dadas por Dios que revelaban pecados que ellos tenían y que ocultaban, entonces les caía bien feo y les caía como del soplete. Y oiga, las reprensiones no solamente eran para ellos, ella misma recibía reprensiones para ella misma. O sea, ella misma se reprendía. Nunca buscó el dinero. De hecho, nunca tuvo casa. La casa que ella tuvo al final de sus días en Australia y que también tuvo en Battle fue una casa prácticamente prestada por la iglesia. O sea, la iglesia se la prestó para que ella viviera ahí, porque ella era una de las fundadoras de la iglesia. Entonces, para que siga su obra. Pero así que fuera de ella, no, todo era prestado. La ropa, dicen que tenía una sastre. ¿Quién era? Una amiga que le hacía las cosas porque la quería. O sea, igualito a todos los demás profetas de la Biblia. Ninguno de ellos tuvo nada. Dice que recibía un montón de dinero por sus libros. ¿Y qué hacía con ese montón de dinero? Todo lo regalaba, no se dejó un 5. Al final de sus días, ¿qué heredó? Pues nada, no se quedó con nada. Hasta sus libros no los cedió a sus hijos, como eran libros inspirados por Dios. Entonces, ella decidió darlos algo que se llama el patrimonio G. White. Entonces ellos son los que administran eso y reciben las cartas y también las publican y demás, y los libros. Y todo el dinero va para obras de caridad. A ver, eso no me revela una Mahoma que se quiere casar con una niña de 7 años. O un Buda que dice, yo soy la luz y soy la iluminación y ustedes me tienen que seguir a mí para que alcancen el nirvana. No, ella siempre dijo que no la sigan a ella. De hecho, no lean primero mis escritos, así decía, lean la Biblia. Mis escritos solo sirven para poder alumbrar a la Biblia. Pero es la Biblia la importante ahí. Porque los escritos de ella y los escritos de la Biblia todos alumbran a Cristo. Entonces ahora vamos a estudiar o a leer un poquito de las profecías de ella. Vamos a ser justos y objetivos. Vamos a leer las que yo digo que son profecías que se cumplieron hace el chorro y que uno dice que o sea, si el profeta dijere algo y eso se cumple es porque es profeta. Ajá. Y vamos a ver el otro lado, las personas que dicen las profecías falsas que tuvo ella. Entonces vamos a investigar, ok. Más que nada esta mujer profetizó acerca de términos de salud. Recuerden que ella era de 1840 alrededor, 1830, de hecho murió en 1915. Entonces saquen cuentas más o menos 1840, 1915. ¿De acuerdo? Para esa fecha, para que ustedes me entiendan, a los niños en las escuelas se les daba cigarrillos para que fumaran. Ajá. O sea, para que ustedes me saquen cuentas. En ese entonces, para curar a una persona de ciertas cosas, le metían un enema, que es meterle una manguerita y por ahí meterle comida a través del ano. Esa era la medicina de entonces. No entendían nada de genética, no entendían nada. De hecho, no conocían los virus. La vacuna ni les pasaba por la cabeza. Entonces, a base de eso, y ya diciéndoles eso, vamos a ver. Profecía sobre la influencia prenatal. Entonces, ella escribe: la irritabilidad, la nerviosidad y la melancolía manifestada por la madre constituirá los rasgos distintivos del carácter del hijo. A ver, esto lo escribió en 1865, ¿ok? 1865. Y en aquel entonces cualquier médico, solo uno que otro por allá, que también decía cada cosa descabellada. O sea, no, estos datos sí existían, uno que otro, pero los datos que les voy a decir a continuación, pero saber cuál era verdadero y cuál era el falso es lo difícil. ¿Por qué? Sí, porque el mismo médico que decía que fumar era malo también decía que había que poner enemas y también decía que con sanguijuela se puede curar algo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es cierto y qué no es cierto? Ahora, vamos a ver. ¿Qué dice la ciencia sobre esto que acabo de leer? Vamos a ver. Dice:
Doctor Ashley Montagu, en 1954. Durante años los hombres de la ciencia han creído que las criaturas antes de nacer viven una existencia aislada, protegida de toda influencia exterior. Pero esto no es verdad. Noticias excitantes revelan que usted puede controlar el desarrollo de su hijo antes de nacer. Los obreros del Instituto Phelps del Colegio de Antioch en Yellow Spring, Ohio, bajo la dirección del Dr. L.W. Sontag, a ver, no estamos mencionando ningún cristiano ahí, son puros doctores. Hemos hallado que las madres que soportan periodos de grave angustia emotiva durante el embarazo frecuentemente tienen hijos que demuestran notables evidencias de un sistema nervioso irritable y supersensible. Fue lo mismo que dijo ella. La única diferencia es que ella lo dijo 100 años antes. Eso fue lo único. Vamos a ver, más. Vamos a analizar. Vamos a ver. Dice... sobre el tabaco y las enfermedades. Ya les dije, en aquel entonces se creía que el tabaco incluso servía para mejorar la respiración. Así se creía. Muy pocos médicos decían que, y no decían que era un veneno, decían que tal vez no era tan bueno ni tan recomendable. Así. Y ella escribe, en 1905. Es más, les voy a dar una cita aún más vieja. En 1871. Cuando a los niños les daban cigarrillos en las escuelas. Dijo, el alcohol y el tabaco contaminan la sangre de los hombres y miles de vidas se sacrifican cada año a estos venenos. Y eso lo escribió en 1871. ¿Cómo sabía ella eso? O sea, ¿quién se lo dijo? Bueno, es que lo oyó de un médico. Sí, ¿cómo sabía que era verdad? ¿Cómo sabía que era cierto? Si todo el mundo decía lo contrario. ¿En qué se basó? Ahora, no les voy a leer cuál es el aspecto científico de eso. Yo creo que ustedes pueden saber que el cigarrillo es malo y el alcohol es malo, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, sigamos leyendo. Continuamente sucede, esto lo escribió en 1905. Es más, no, les voy a escribir uno más viejo. 1864. Oigan la fecha, 1864. El tumor canceroso que pudo permanecer latente en el organismo durante toda la vida, se inflama e inicia su obra corrosiva y destructora. Eso aparece en An Appeal to Mother, página 27. A ver, ¿el tumor canceroso puede permanecer así de forma latente? Sí, actualmente se sabe. Es más, se los voy a leer de una cita científica. Vean. De una cita. Dice... La semana pasada, en una reunión del Tercer Congreso Nacional de Cáncer que se celebró en Detroit, el doctor Wendell Staley, virólogo de la Universidad de California y ganador del premio Nobel, ok, ese no es un cristiano así como que teólogo y que medio conoce la ciencia, no, estamos hablando de un peso pesado, llegó a declarar sin ningún reparo que creía que los virus son causantes de la mayoría de todos los cánceres humanos. Es sabido que los virus pueden ocultarse en el cuerpo humano durante años, a veces durante toda la vida. Algunos causan problemas, otros no. En algunos casos, teoriza el Dr. Stanley, los virus de cáncer pueden entrar en actividad debido a circunstancias tales como la edad, alimentación inadecuada o desequilibrio hormonal. Y sobre esto, la hermana White, la señorita White, escribió precisamente acerca de esto, diciendo: continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras que también son graves. Ok, en ese entonces no existía la concepción de virus. Todo era germen, todo lo pequeñito germen. Es un germen, una bacteria. Todo lo pequeñito es una bacteria. No se entendía que un germen provoca algo en particular como el cáncer. Se creía que el germen era de cáncer, pero ni siquiera se creía eso. Ella fue la que dijo eso con la información que mantenían en ese entonces. O sea, con las palabras que existían en ese entonces, ella intentó explicar lo que vio. Y lo que vio es lo mismo que el Dr. Stanley les acaba de decir. ¿Sí o no? Virus que pueden desarrollar cáncer en cualquier momento y mantenerse latentes durante toda la vida. Acaba de decir lo mismo, ¿sí o no? ¿Y cuándo lo dijo ella? En 1905, 1864. Y el pastor Stanley, hace 20 años. O sea, si el pastor Stanley hubiese leído a la hermana White, a la señorita White, unos 30 años antes de eso, se habría ahorrado 30 años de trabajo.
Ok, vamos a seguir. Vean, yo sé, hay personas que dicen acerca de esto, es que ¿por qué ella no fue más específica? ¿Por qué Dios no dijo, mira, es que el virus de cierta particular tipo de tuberculosis puede provocar cierto particular, y decirlo hasta por nombre citado? Les hago una pregunta, si yo mañana dijera, mañana a las 8 de la mañana va a temblar en Puerto Rico, y mañana a las 8 de la mañana en punto tiembla en Puerto Rico, ¿predije el temblor? Sí, yo predije el temblor. A ver, no les di el epicentro, no les di la magnitud, no les di la forma, no les dije las consecuencias que iba a tener, el número de muertos, el número de accidentes, no les di nada de eso, pero lo predije. Sí, lo predije. Entonces no tiene que ser preciso con punto y coma. Dios te dio algo llamado cerebro, uno lo puede usar de vez en cuando. Entonces, sigamos leyendo. Vamos a ver. Pasemos a otra. Vamos a ver. Uso moderado de la sal. Ella escribió en 1882. Evítese el uso de mucha sal. Mucha sal. No dijo evítese la sal. Mucha sal. Después aclaro un poquito más. En 1901. Yo uso un poco de sal y siempre lo hago porque por la luz que Dios me ha dado, sé que este artículo, en lugar de ser deletreo, es en realidad esencial para la sangre. No conozco cuál es la razón del asunto, pero le doy la instrucción como me ha sido dada. 1901. A ver, los médicos decían que la sal era buena en aquel entonces. Había médicos que decían que era mala. Había médicos que decían que era buena, que comiera bastante sal. Coman sal, parejo. Pero ella dice, no es bueno comer mucha, pero es necesaria en cierta medida. Vamos a ver qué dice la ciencia. La ciencia dice, Dr. R.T. Trall, la sal, puesto que es veneno, no debería usarse en absoluto. Ok, eso lo dice el pastor R.T. Trall en 1869. Y ella dijo eso en 1901. Así que el uso de sal estaba siendo quitado, desechado, o estaba siendo más bien menospreciado. Y tomen la sal que quieran. Pero luego ahora, ustedes se ponen a leer y dicen, necesidad de sal. El régimen alimentario de un adulto requiere alrededor de 5 gramos de sal, cloruro de sodio, por día. Sin embargo, muchas personas consumen más de eso. Si la transpiración es excesiva, el adulto necesitará 1 gramo más de sal. The Book of Health, 599. Esto fue escrito para las fechas más o menos actuales. Y ella dijo exactamente lo mismo, solamente que sin la cifra de 5 gramos, en 1905. O sea, hace poquito tiempo acaban de demostrar esto, y que tiene relación la sal con la hipertensión, y que es necesaria en una medida mesurada. Y ella en 1905, y antes de eso, ya lo había dicho. ¿Y quién fue el que le dijo eso? ¿De dónde sacó ella esa información? A ver, ella no tenía estudios académicos, ella no conocía nada de eso, ella no era científica. Vamos a ver. Esto lo escribió en 1869. Todo lo que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado de ello se embota la sensibilidad de la mente. Espérese. Para 1869 se tenía la concepción de que existía corriente eléctrica en el cuerpo. O sea, sí, de ahí viene la historia de Frankenstein. Científicos experimentaban poniéndole corriente eléctrica y el cuerpo se levantaba, se entumecía. Porque sí, la corriente eléctrica era experimentada de esa forma. Pero de eso a decir que el sistema nervioso tiene corrientes eléctricas y que esas corrientes eléctricas, en caso de que sean perturbadas, disminuyen la fuerza vital de las personas, o sea, las enferma, las hace caer en locura y demás. Eso no es de 1869. Eso es de 1960 en adelante, si no es que tal vez más. O sea, vamos. 1954. Hace 25 años, 1929. Hans Burger, un psiquiatra alemán, comenzó a publicar ciertas figuras extrañas que no eran sino líneas ondeadas.
debían haberse asombrado mucho a sus colegas, puesto que insistía en que se demostraba la presencia de electricidad en el cerebro humano. Sin embargo, nadie le tomó en serio por varios años, nadie se molestó siquiera en repetir sus experimentos. 1929, y esta señora casi 50 años antes había dicho eso. Y todavía no le creían. O sea, 1929 fue cuando él lo experimentó. Pero hasta el 54, por ahí, fue cuando ya demostraron que sí era cierto. Y ella lo había dicho 70, 80 años antes. ¿Quién le dijo? ¿Quién fue el que le dijo eso? ¿De dónde sacó esa información ella? Vean, esta señora tiene tantas profecías acerca de la salud y el bienestar, que el comer carne provoca cáncer, que una dieta basada en verduras y vegetales es lo más óptimo, pero tiene que combinarse con también el consumo de oleaginosas y demás, y las nueces y semillas, y en fin. O sea, esos no eran datos que ella manejaba, esos no eran datos que simplemente tenía así porque sí. Hasta Kellogg's, hasta antes de enojarse con ella, porque se enojó y después de eso ya no la respaldaba, pero antes de eso, Kellogg's, que fue un médico, uno de los mejores médicos de su época, le seguía al pie de la letra las cosas y demostraba cosas que eran ciertas. La hermana White decía, comer queso es malo. Y él venía, lo experimentaba y se daba cuenta que el consumo de queso es malo. Aparte de que es fermentado, aparte de eso, es muy adiposo y se adhiere a las paredes del intestino. Puede provocar cáncer de colon, por ejemplo. ¿Y lo sabían en aquel entonces? No. Pero ella sí. ¿Y quién se lo dijo? ¿Quién fue el que le dijo eso? Vean, vamos con unas profecías un poco más fuertes. Está bien, unas profecías un poco más fuertes. Llega ella. Y para su propia iglesia, no para los de afuera, o sea, en su propia iglesia. Un profeta falso nunca le profetiza cosas malas a su propia iglesia. Si no, se lo echan. El profeta bueno es el que hace eso, el malo no. Y ella agarra y dice que la Review and Herald, que era una editorial que existía, y el sanatorio de Battle Creek, que era un sanatorio, ambos de la iglesia adventista, habían llegado a corromperse mucho. Y que ella temía que en cualquier momento el fuego, la ira de Dios iba a descender. Es más, ella en un sueño dice que vio un ángel con una espada que señalaba al sanatorio, apuntándolo como para destruirlo. Y ella todos los días se levantaba con miedo de agarrar, abrir el periódico y darse cuenta que había sido quemado ese lugar. Y adivinen qué pasó. Le mandó una carta diciendo, temo eso precisamente, temo que pase eso. Y exactamente el día siguiente a que mandó la carta, no se sabe cómo. O sea, ese mismo día había venido el servicio de la póliza de seguros que tenía a revisar todas las instalaciones para ver si estaban bien y protegidas por en caso de un incendio. Y ese mismo día se desató un incendio. Y el incendio fue tan grande que llegaron los bomberos, activaron las bombas las autobombas que existían en aquel entonces para poder apagar el incendio, y en vez de agua parecía que le estaban echando gasolina. Más agua le echaban, más ardía. Se quemó por completo el sanatorio, se quemó por completo la editorial. Contra su propia iglesia, porque desatendieron las obras de Dios. No por desoírla a ella, sino por desoír la palabra de Dios. ¿Quieren otro? Está bien, vamos con otro. Dice, esta mujer agarra y dice públicamente que en cualquier momento en San Francisco iba a pasar algo. Porque se había corrompido San Francisco tanto y había caído en una perversión tan grande que estaba convirtiéndose como en Sodoma y Gomorra. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 1800 y pico. San Francisco en 1800 y pico no tenía gente homosexual. Entonces no tenía por qué mencionar a Sodoma y Gomorra. O sea, había gente homosexual en todos lados, siempre han habido gente homosexual, pero no había públicamente nadie homosexual ahí. Hasta ahora la Liga GTB está ahí, pero antes de eso no. Y a ver, y ella dice que se está convirtiendo como en un Sodoma y Gomorra. O sea, predijo la corrupción que usted ve actualmente en San Francisco con la depravación sexual que hay. Y dice que a causa de eso, en cualquier momento, en el tiempo de ella, se iba a venir algo, y algo iba a pasar. Y después, al poquito tiempo, en 1900 y pico,
Se viene el terremoto de San Francisco y despedaza todo, lo deja hecho completas ruinas, no queda nada. Y entonces llegan las personas y dicen, no, ella no lo profetizó actualmente. Dicen, no, ella no lo profetizó. Ella dijo que le iba a pasar algo a San Francisco, pero no dijo que iba a ser un terremoto de magnitud tal, de la forma tal y que iba a causar tantos muertos. O sea, te está diciendo que en San Francisco va a pasar algo y que está pronto a que pase por la corrupción que hay. Y a los pocos, casi que meses, se viene el terremoto de San Francisco y el incendio y se despedaza todo. Y no, ella no profetizó nada, ella no dijo nada. Nada fue predicho ahí. O sea, a veces hay que usar un poco la cabeza. Dios no tiene que decirte que te vas a enfermar de cáncer en el colon o que te va a dar un ataque al miocardio. No, si Dios te dice te vas a morir de aquí a 3 días y te mueres, pues lo predijo. No tiene que ser tan exacta. Pero ok, está bien. Llegan los detractores y a ella se le ocurre decir otra. Vean, se las voy a leer. Se las voy a leer a ver a ustedes a qué les suena. Estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios. ¿En dónde? Nueva York. Que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. En aquel entonces no existían edificios así tan grandes. Habían edificios altos, pero rascacielos, como lo que ella vio, que se elevaban hasta el cielo. Una torre de Babel enorme, no. Pero aún así, digamos. Entonces dice, esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados incombustibles. Ok, espérense. En el tiempo de ella no había ningún edificio garantizado incombustible, no existía. Ni siquiera se imaginaban que podía existir algo así. Lo más cercano era que tal vez tenía unas bombas ahí, entonces algo ayudaba. Pero incombustible, que no podía arder, que había sido construido un material que no ardía. No hay manera. No existía en ese entonces, pero sigamos leyendo. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios. ¿Cuántos? Esos, más de uno. Reputados incombustibles, eran incombustibles. Y decían, están perfectamente seguros. Pero estos edificios fueron consumidos como la pez. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. ¿Cuáles bombas contra incendio? Eran pocos los edificios que tenían algo cercano a lo que podría considerarse bomba contra incendio. Como los de ahora, como las bombas que existen ahora. No existía. O sea, sí existía, pero así como que uno pueda decir, es que no va a arder porque las bombas se van a encargar. No, mentira, no existía. Y entonces dice, los bomberos no podían funcionar sus máquinas. A ver, ¿a qué les suena? ¿Qué pasó en Nueva York? ¿Qué edificios se quemaron en Nueva York que eran incombustibles? ¿Ustedes sabían que las Torres Gemelas, las 2 Torres Gemelas en Nueva York, eran incombustibles? ¿Ustedes sabían eso? O sea, ¿ustedes sabían que las 2 Torres Gemelas eran absolutamente incombustibles? Y que aparte de eso, las Torres Gemelas, cuando llegaron los bomberos y se pusieron a echar agua, de nada servía. Lo mismo, parecía que le estaban echando gasolina. Parecía que en vez de agua le estaban eche petróleo y más ardía. Pero ella fue construida de materiales que se suponía iban a evitar un incendio. De hecho, los hombres que estaban dentro de esas torres, muchos de los que murieron porque creían que la torre era muy segura y que iba a aguantar lo suficiente para que vinieran a rescatarlos y a llevarlos por una zona segura, y se quedaron ahí y no quisieron salir. O sea, tuvieron más fe en la torre por lo segura que era que en su propio sentido de supervivencia de salir corriendo. Así fue devorada completamente. Los que todavía recuerden las imágenes, porque yo soy muy joven, pero los que todavía recuerden las imágenes se van a dar cuenta que desde abajo las Torres Gemelas ardieron como si no fueran nada. Y después de las Torres Gemelas nada ha sido igual. Las leyes de antiterrorismo y demás que han habido, pero eso es otro tema. Pero aún así, y esta mujer profetiza que en Nueva York los edificios van a arder y que son incombustibles y que las máquinas de bomberos no van a funcionar. ¿Ustedes sabían que cuando llegaron los bomberos al principio no podían hacer funcionar sus máquinas? O sea, todas no servían, no querían trabajar, no querían echar agua, no se sabía qué estaba pasando.
Y ella en 1900, 1800 y pico se puso a predecir esto. Y lo predijo. Pues, y si eso no es predecir, yo ya no sé qué es predecir. Ok, está bien, Nostradamus predijo que veía como luces raras y cosas extrañas y que esos son carros. Pero esta mujer dice el lugar, dice lo que va a pasar con punto y coma, las consecuencias de por qué es, y aparte que no van a poder ni siquiera obrar para intentar ayudar a que no se queme el edificio. Y no, ella no profetizó nada. Ella no profetizó nada. Vean, está bien ser incrédulo hasta cierto punto y dudar. Hay que dudar. Pero ya una cosa es pasarse de la duda a no querer reconocer las cosas. O sea, esta mujer se adelantó a su era por mucho y dijo cosas zafadas de la cabeza que a nadie se le hubiesen ocurrido. ¿Cómo? ¿De dónde sacó esta información? Que existía en aquel entonces, y cómo sabía que era cierta. Entonces, los dejo con esto. Lean acerca de la hermana G. White. Vamos a hacer una segunda parte, porque ya esta se largó mucho. Entonces, la siguiente parte va a hablar acerca de las profecías falsas de ella. Y vamos a ver cuáles profecías falsas. A ver de qué tratan las profecías falsas. Porque le han achacado un montón de cosas. Desde que es racista hasta que era amazona. De todo le han achacado a esa pobre mujer. ¿Por qué tanto el odio? ¿Por qué odian tanto a esa mujer? ¿Por qué no odian a Mahoma? ¿O por qué no odian a Buda? ¿O por qué no odian a los profetas que se levantan? ¿Por qué es tanto el rencor contra esta dama? Vamos a investigar. Acompáñense en la siguiente parte. La segunda parte acerca de la hermana G. White. Dios les bendiga. Falsas profecías. ¿Qué es una falsa profecía? Una falsa profecía es algo que el profeta dice y no se cumple. Vamos a ver. De la hermana G. White, nosotros la llamamos hermana porque le tenemos mucho aprecio. La señora Elena G. White. Se ha dicho hasta la saciedad de esa pobre señora que ustedes ni se imaginan. Ya, se les dice que es racista. No sé en qué se basan para decir que es racista, pero se le ha dicho racista. O sea, se le dice racista. Y no sé si ustedes saben cuántas escuelas ella ayudó a formar y cuántas personas ayudó para que pudieran dar enseñanza a la gente de color de su época. En un tiempo en el que todos odiaban a los negros. Solo los negros querían a los negros. Y puedo decir negro porque mi abuela es negra, entonces puedo usar el término, es de familia. Entonces, de esta mujer se ha dicho que era amazona, que era satanista, que se enriquecía a costa de los demás. O sea, murió en la pobreza. Ajá. La única posesión que tenía real eran los libros y la Biblia que ella murió abrazando. Ajá. Y ella se aprovechó de las riquezas y se hizo muy rica y adinerada. Mentira. Pero aún así, ¿qué no se ha dicho de esta señora? Vean, hasta la tumba desearan agarrar y sacar los huesos y quemarlos. Así, hay gente que de veras deseara hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué es el odio? Vamos a ver algunas profecías. Y me meto así, rápido. Si ustedes escriben falsas profecías de Ellen G. White en Google, en San Google, le va a sacar un montón de páginas que detestan a esta señora. Y entre ellas me topé con esta, que es muy buena, en la medida que cabe, acerca de las cosas que ella profetizó y que no son correctas. Vamos a ir una por una. Vamos a ver. Entonces, bajando. Ya casi llego. Espérenme un toque. Tacatán, profecías falsas. Recamos proféticos. Ajá, yo dependo. Ahora sí. Empecemos. Los detractores de esta señora tienen como 7 u 8 profecías que ellos dicen que es falsa. O sea, de todo lo que ella dijo. De lo que les acabo de leer, que fue cortito. O sea, un montón de profecías más. Que el cáncer, que virus que iban a aparecer, enfermedades que se contagian por culpa de animales. Ustedes tienen que leer un solo libro de ella, El deseado de todas las gentes, El conflicto de los siglos, para saber el enorme amor que tenía por Dios. Ella nunca se refiere a sí misma. Le vale queso ella. Lo único que le importa es que los demás conozcan a Cristo, así, y que lean la Biblia. Pero aún así,
Y de esta señora le han sacado como 7 u 8 profecías que dicen que son falsas. Y en esas se basan. Porque ellos dicen que un profeta tiene que ser perfecto. Nunca se puede equivocar y nunca puede meter la pata en nada. Ok, un profeta no se puede equivocar cuando habla en nombre de Dios. Pero cuando habla por él, puede meter la pata y puede meterla bien metida. A ver. Le pongo un ejemplo. Balaam. ¿Balaam era profeta de Dios? Sí, la Biblia dice que él era profeta de Dios. Y aún así era un codicioso que intentó maldecir al pueblo de Israel. A ver, metidas de patas. Jonás era profeta de Dios. Sí, y aún así se fue huyendo para no poder, porque él sabía que Dios iba a salvar a Nínive. Entonces, para que no le cayera el trecho de que él era un falso profeta y de que había mentido, prefirió huir de la presencia de Dios y no cumplir el mandato de él. O sea, metidas de patas. David era profeta. Sí, la Biblia dice, el mismo Jesucristo dice que David era profeta. Y fue adúltero. Y se echó un tipo. Y era profeta. Entonces, lo que hace el profeta en su vida es otra cosa. A ver, Abraham mintió. Dijo acerca de Sara cuando le preguntaron, ¿es tu esposa? No, esta es mi hermana. Y después le dicen, ¿tú me mentiste? No, yo no mentí. Ella es mi hermana, es sobrina, entonces técnicamente es hermana. Y yo no mentí. No sé si mintió de la forma más descarada. Sí, y era profeta. Entonces, a ver, un profeta puede meter la pata. Lo que el profeta no puede hacer es que cuando habla en nombre de Dios, meta la pata. Eso sí no puede hacerlo. Entonces vamos a ver estas profecías falsas. Vamos a ver. Profecía de la conferencia de Battle Creek. Está en Spiritual Gifts, volumen 2, página 292. Para los que quieran buscarla con punto y coma se las doy. Una conferencia se llevó a cabo en Battle Creek en mayo de 1856. Puntitos de espacio significa que dejan un pedazo enorme en blanco. Y entonces dicen, en la conferencia se me dio una visión muy solemne. Yo vi que algunos de los allí presentes serían comida para los gusanos. Algunos serían expuestos a las 7 plagas, o sea, cuando viene Cristo, y otros serían trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo sin gustar la muerte, o sea, iban a ser transfigurados. Es evidente que ninguno de ellos le pasó eso, o sea, todos se murieron. Ahí ni uno solo fue transfigurado, ni tampoco vio las plagas, porque ya todos se murieron, y hasta la fecha no vienen ni las plagas ni viene Jesús, o sea, realmente esto no se cumplió. Pero ella lo vio. A ver, eres un toque. Si Dios te dice, yo soy Dios y te voy a bendecir y te voy a prosperar y vas a ser grande y fuerte. Tuani, si usted dice, ok Dios, usted ya me lo prometió, entonces ahora voy a irme al mundo a ser un adúltero y a ser loco de mi vida y voy a matar un par de viejitas, algo así. ¿Dios aún así te va a bendecir? No. Pero Dios me lo prometió y la Biblia dice que Dios no cambia de parecer, que Dios no es hombre para cambiar. Entonces, pero Dios me lo prometió. ¿Cuántas veces no prometió eso? Dios les tiene una promesa a sus profetas, por ejemplo. Balaam era profeta. Ahora, Balaam metió la pata y hizo cosas malas. Y Balaam no se salvó. Pero Dios no cambia, entonces Balaam debería salvarse. ¿Balaam se salvó? No. Porque toda promesa de Dios es condicional. ¿Condicional a qué? A como yo haga. O sea, Dios prometió salvación a todos. La Biblia dice que por su sangre nos ha salvado y su poder nos ha transformado. O sea, a todos nos redimió. ¿Y todos van al cielo? No. Porque no por eso me voy a ir al cielo. Les voy a poner un ejemplo. Vean. Dice. Está en Éxodo 6, versículo 6. Y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré, esta parte se las pongo, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. A ver, ¿a quién le prometió eso? ¿A los hijos de Israel? No, se lo está prometiendo a los hijos de Israel que sacó de Egipto. Así dice, con punto y coma, ¿sí o no? Así dice, que a los que sacó de Egipto, esos son los que se los prometió, ¿sí o no? ¿Cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? Vean, pero ni Moisés entró.
Así, ni Aarón, ni María, ni Moisés siquiera entraron. Los únicos dos que entraron, que salieron de las cargas pesadas de Egipto, fueron José y Caleb. Fueron los únicos dos. Entonces, ¿qué? ¿Dios mintió? No, Dios les prometió eso. Ahora, que ellos fueran tercos y no quisieran, ya, pues Dios agarra y pone un regalito aquí en la mano y te dice, toma. Y si usted no toma el regalito, ¿qué? Si no lo toma, ¿qué? O sea, fue cosa suya, usted fue el que no quiso el regalito. Ahí está el regalito, Dios cumplió. A ver, la profecía decía eso. En el tiempo de la hermana White, si ellos se hubiesen puesto a predicar como debieran, como ahora nosotros deberíamos estar predicando, aunque fuera por YouTube, si por lo menos hicieran eso, en aquel tiempo hubiesen hecho algo parecido, Dios habría venido y nosotros no habríamos nacido en esta tierra, habríamos sido creación en algún otro lado, Dios nos habría creado en alguna otra parte, pero ya Dios habría llegado, porque Cristo está deseando venir. O sea, Dios no es el que retarda su venida, nosotros la retardamos. A ver, los hebreos podían entrar en Canaán, sí, ellos podían entrar en Canaán, ellos sí, solamente tenían que caminar y ya, hacerle caso a Dios, pero no quisieron y dijeron que no podían, entonces Dios los devolvió. ¿Y entonces qué? ¿Dios falló? No, ellos fueron los que no quisieron, y entonces le cayó a la segunda generación, y la segunda generación salió de las cargas pesadas de Egipto. No, eran niños, no tenían cargas pesadas de Egipto. Entonces, ¿a quién se le tenía que cumplir esa promesa? Se le tenía que cumplir a los israelitas que salieron de la carga pesada de Egipto. Pero se cumplió en los hijos. Eso no es lo que decía el texto. O sea, ay, Dios le cumplió, Dios cumplió. Y el profeta no falló. El profeta predijo lo que iba a pasar en caso de que uno actuara de la forma correcta. A ver, llega Jonás, y esta la critican mucho y dicen, sí, pero es que la destrucción es condicional y la bendición no es condicional. A ver, Dios bendice de forma incondicional, pero castiga así de forma condicional. No, Dios bendice y castiga de forma condicional. De las dos. Las dos son condicionales. ¿A qué? A lo que yo haga, a cómo yo actúe. Llega Jonás y dice, Nínive será destruida en 40 días. ¿Fue destruida en 40 días? No. Entonces es un falso profeta y no se cumplió. A ver, ¿Nínive fue destruida? Sí, pero en otra generación. Y se cumplió de otra forma, en un símbolo. Y sí se cumplió, pero de forma simbólica. Pero lo que dijo él, en 40 días Nínive será destruida, no se dijo. Ahí no puso ninguna condición. Él no dijo, arrepiéntase. No, en ningún lado dice eso. Él no lo dijo. No lo puso con condición. Pero todas las profecías de Cristo son condicionales. En este preciso instante, Satanás y todos los seres humanos del mundo se arrepienten y buscan de Dios de corazón. ¿Y saben qué va a pasar? Que Satanás, los demonios y todos los seres humanos van a estar en el cielo. ¿Y qué? ¿Y Dios qué? ¿No cumplió? Todo el montón de profecías de las plagas y la destrucción y todo lo demás, ya no va a pasar. Porque es condicional a lo que haga el pueblo de Dios, a lo que decida la persona. Dios te dice, pues te va a tocar y te vas a morir. Ay no, Señor, me arrepiento, sálvame. Ok, está bien, ya no se muere. Y más bien lo prospera. ¿Y qué? ¿Y no podía hacer eso? Sí, ¿y mintió el profeta? No, porque es cuando el profeta declara algo bueno para el pueblo como tal. Cuando el profeta declara calamidad, casi siempre le cae. Por eso es que los profetas casi siempre profetizan calamidades. Pero cuando el profeta declara algo bueno, algo muy bonito que les va a pasar, porque ustedes son muy buenos, y no pasa, era un falso profeta. Tiene que pasar. Y la hermana White lo que está diciendo es, muchos serán trasladados, muchos verán las plagas, muchos serán transfigurados. Ok, sí, y si ellos hubiesen acatado, lo hubiesen logrado. Pero no acataron, no hicieron las cosas como debían. Entonces se atrasó aún más y aquí estamos todavía dando vueltas en el desierto. ¿Y qué? ¿Ella fue falsa profeta por decir eso? Si ella fue falsa profeta, pues Moisés también, y también fue Jonás, y cuántos otros en la Biblia no son así. Hay un chorro de profetas que son así, pero un chorro. Porque las profecías son condicionales. Una cosa diferente es que Dios diga, Él es así y punto. A que Dios diga, les voy a mandar un castigo o les voy a mandar una bendición. A ver, les voy a poner un ejemplo. Estas mismas palabras. Dice, serán expuestos a las 7 plagas, otros serán trasladados y otros
serán gustados por los gusanos antes de que venga Cristo, en pocas palabras. A ver, si ustedes se van al Nuevo Testamento, Jesucristo, no un profeta, Jesús. A ver, ¿Jesús era un profeta? No, Jesús es Dios. Entonces créame que Él sí profetiza. Y dijo, muchos de los que están aquí no verán la muerte hasta que me vengan ver venir en mi reino. De hecho, se los voy a buscar, vean. Se los voy a buscar para no parafraseárselos, para ponérselos exactos, vean. Se los voy a poner. Espérense un toquecito. A ver, muchos no. Dice. Dice. Está en Mateo 16:28. Dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Espérese un toque, ¿qué está diciendo Jesús? Que lo iban a ver venir en su reino. ¿Sí me entiende? O sea, que él iba a venir. No me está diciendo que él se iba a transfigurar, no me está diciendo nada de eso, nada. Él me dice, va a venir. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Se cumplió? Y la única forma de que se cumpla es que ustedes crean que todavía algún apóstol está vivo. Y ya van por el 2019 después de Cristo. Yo creo que ya es bastante tiempo como para que la persona se muera. ¿Y entonces qué? ¿No cumplió? Sí cumplió, pero de otra forma. La condición no se cumplió porque los apóstoles no reconocieron a Jesucristo y el pueblo judío no reconoció a Jesucristo. Si el pueblo judío hubiese reconocido a Jesucristo, no estaríamos haciendo nada aquí. Hubiesen aceptado a Jesús, se hubiese predicado el mensaje y Jesús se hubiese llevado a su pueblo. Y habríamos nacido en algún otro lugar. Punto. En el cielo. Y entonces, pero en vez de eso, Dios les dio otra forma. Dios les agarró y les dijo, está bien, entonces ahora van a ver a Moisés y a Elías. Uno es el transfigurado, el otro es el resucitado. Y a mí, Jesucristo, transfigurados todos en una mini representación del reino. Y se los cumplió. ¿Sí se los cumplió o no? Bueno, a ver, esta profecía de la hermana White, ¿se las va a cumplir Dios? ¿Van a ser transfigurados? Sí, muchos de los que están ahí van a ser transfigurados porque van a ser resucitados y transfigurados. La Biblia habla de una resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo serán resucitados. Unos para salvación, otros para vida eterna. ¿Y gustarán muerte? No van a gustar la segunda muerte. A ver, ¿se cumple? Sí, pero se cumplió de otra forma, de otra manera. Vamos a ver. Más profecías acerca de ella. Esta es como la más pesada, por eso tardé tanto hablando de ella. Pero vamos a ver. Ay, qué montón de palabrerías se echan en esta página. Vamos a ver. Profecía sobre Jerusalén. Entonces se me señaló en dirección de algunos que están en grave error de creer que en su tarea de ir a la vieja Jerusalén, yo también vi que la antigua Jerusalén nunca sería levantada. Espérese. Hay gente que lee esto y dice, ve, ella profetizó que Jerusalén no iba a ser reedificada. Y eso significa que se falló, porque actualmente Jerusalén está reedificada. Ella no dijo eso. En ningún lado dice eso. Ahí lo que dice es que se me señaló que las personas que están yéndose a la vieja Jerusalén están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque en ese entonces habían personas que decían, eso es un lugar santo, hay que ir ahí a congregarse, a ver qué. Y había gente ahí, o sea, no era un lugar baldío. No era simplemente que estaba desierto. O sea, ahí estaban las ruinas y demás, pero ahí estaban y gente vivía. Pero lo que me está diciendo es que la antigua Jerusalén nunca sería levantada. Me está hablando de un contexto espiritual. Si ustedes leen el contexto del resto de la cita, se van a dar cuenta que ella en ningún momento dijo nada acerca de estructuras físicas. Ellos estaban yendo ahí por la santidad del lugar. Pero ya Jerusalén no importa, vale queso. Ahora lo que importa es salvar almas por todos lados del mundo. No irse a meter en un lugar porque sí, por ahí caminó Jesús. Bien, pero ¿y qué? Jesús también camina al lado de uno si uno va conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué? Y esa antigua Jerusalén fue reedificada. La Jerusalén del rey David, la Jerusalén del rey Salomón, la Jerusalén del tiempo de los jueces, ¿fue reedificada? No, hasta la fecha rechazan a Cristo.
cuando oyen el nombre de Cristo escupen al suelo. La mayoría de los judíos, muy pocos son judíos mesiánicos. Entonces, no fue reedificada la antigua Jerusalén, no se levantó. La simiente de los semitas no acató la palabra de Dios, entonces todavía no ha sido reedificada. Hay gente ahí, construyeron casas, sí, pero no es la antigua Jerusalén. Vamos a ver. O sea, noten que estas son prácticamente agarrar una cita, sacarla de su contexto y decir, esto fue así, y punto. Y evitan todas las demás cosas que ella dijo que sí son proféticas y que hasta dan miedo pensar. O sea, son profecías que se pasan. Dice, vamos a ver. Busquemos abajo porque se ponen a explicar hasta la saciedad. Ok, esta es buena. Habla de Inglaterra en el tiempo de la guerra civil. Se las voy a buscar la cita exacta. Estas personas dicen que la hermana White profetiza que Inglaterra iba a tener un conflicto con Estados Unidos durante la guerra civil. Vamos un toquecito para buscarla. White. Estas personas dicen que ella profetizó que Inglaterra iba a atacar a Estados Unidos porque estaba indefensa y entonces por medio de eso Inglaterra se iba a aprovechar de Estados Unidos por medio del conflicto que tenía en la guerra civil. ¿De acuerdo? A ver. Primero evitan dos cosas. La primera, que ella misma profetizó que el estado del norte y el estado del sur iban a tener un conflicto por culpa de la esclavitud y demás. O sea, ella misma lo profetizó tiempo antes, varios meses antes de que empezara el conflicto, y antes de eso ya venía diciendo, vienen aires de guerra. Y se desata la guerra. Y entonces la cita lo que dice es, se la leo completa. Dice: Inglaterra está estudiando cuándo es el mejor momento para tomar ventaja de la presente condición de la debilidad de nuestra nación y aventurarse a hacer guerra contra ella. Está pensando las decisiones y tratando de detener a otras naciones. Teme que si comienza una guerra fuera de su territorio se debilitará y su tierra, y que otras naciones se aprovecharán de su debilidad. Otras naciones están actuando silenciosamente, aunque activamente, en sus preparaciones para la guerra, y están esperando que Inglaterra haga guerra contra otra nación, porque entonces tendrán la oportunidad de tomar venganza en ella por la ventaja que obtuvo de ellas en el pasado y por la injusticia que les hizo. Espérense. Si ustedes leen toda esa cita y se van hasta el final, no van a encontrar en ningún lado que ella dijo que Inglaterra va a atacar. Es todo lo contrario. La gente en ese entonces estaba creyendo que Inglaterra se iba a aprovechar del conflicto bélico que tenía Estados Unidos para reconquistar las colonias. Y pasó todo lo contrario. Y ella predijo, no va a haber guerra por parte de Inglaterra, porque Inglaterra tiene miedo de atacar a Estados Unidos, porque entonces todos los demás países le van a hacer bronca a ella. A ver, le atinó. ¿Inglaterra atacó a Estados Unidos? No, Inglaterra no atacó a Estados Unidos. Eso fue lo que predijo. Pero ¿qué es lo que dicen las personas que van en contra de ella? Ahí ella lo que dijo fue que Inglaterra iba a atacar. Malinterpretan el texto, lo tergiversan, ¿sí o no? Porque el texto no me está diciendo eso. Vean, en un texto, este es muy citado, en un texto de la hermana White, ella dice que en el tiempo antediluviano el ser humano experimentó y empezó a mezclar especies entre ellas. Empezó a hacer quimeras, a mezclar especies de una variedad con otra, y entre ellas también mezcló la raza humana con ciertos animales. Sí. Y entonces ella dice que muchas razas de la actualidad, que en la actualidad se puede ver, porque incluso después del diluvio siguieron haciendo esto, y que se pueden ver muchas en las etnias y en las razas, muchas de las consecuencias de esto. ¿Y sabe qué dicen las personas? Los que van contra la hermana White. Que ella es una racista porque dijo que los negros son una mezcla de un mono con un ser humano. A ver, ¿qué parte del texto ella dice eso? Búsquese en el texto. No dice en ningún lado eso. De hecho, dice algo
que para la época de ella era completamente inconcebible. En el tiempo de ella, agarrar una especie y mezclarla con otra especie, o sea, hacer una mezcla de genes, era completamente algo fuera de la razón. Se creía que las especies eran creadas e inmutables. Por eso nació la teoría de Darwin, porque Darwin en el tiempo de él creía que las especies Dios las había creado de una manera y que eran inmutables, que no cambiaban y no se mezclaban entre ellas. Pero la hermana White sale diciendo que agarraban especies de diferente clase, las mezclaban y salían especies todas dañadas y locas. O sea, estaban jugando con la genética. Ahora podemos ver que eso es cierto y que se puede hacer. Y tal vez los hombres antediluvianos viviendo 900 años, 800 años y teniendo más cabeza que nosotros, porque si vivían más, también eran más inteligentes y más fuertes y más grandes, podían también llegar a haber hecho eso. Si nosotros pudimos, ¿por qué no ellos? Y lo hicimos en, ¿qué? En menos de 100 años. No lo van a poder hacer ellos en 900 años que vivía cada uno. Pero ella no dijo que los negros o que los asiáticos son la mezcla de razas. Ella dijo que las consecuencias de eso se puede evidenciar en las muchas razas que hay. O sea, que en cada raza, yo soy blanco, y en mi raza blanca se puede evidenciar eso. Ok, ¿por qué algunas personas tienen diabetes? Porque una bacteria introdujo parte de su ADN dentro de mi secuencia genética y entonces yo quedé ya predispuesto para ser diabético genético. Y actualmente la ciencia lo sabe. En el tiempo de ella lo sabían. No, en el tiempo de ella no lo sabían. Ella no dijo que una persona ya de los pigmeos de Nueva Zelanda, donde sea, como eran chiquitos y se veían diferentes, eran mitad mono o mitad garrapata o mitad quién sabe qué. No, ella no dijo eso. Ella dijo que de todas las etnias, de todas las razas, blancos, negros, chinos, de todos los que puedan haber, indígenas, todos, de esos grupos hay personas, hay cosas, hay consecuencias que se pueden notar, hay degeneraciones que se pueden notar por culpa de esa mezcla de genes. ¿Y actualmente lo hacen? Sí, actualmente incluso se está permitiendo la recombinación genética de animales con seres humanos. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron ellos en la antigüedad. ¿Y cómo ella iba a saber que se podía hacer eso siquiera? Y que en la actualidad, actualmente sí lo podemos saber, pero ella ¿cómo rayos lo supo? ¿Cómo? ¿Cómo sabía que eso era posible, que era factible? Pero es lo que más demigran de esta mujer y dicen que fue una completa falacia. Vean, lean los textos de ella. La tratan de plagiadora. ¿Qué plagió? O sea, escribió parecido a otros autores acerca del amor de Dios utilizando palabras en común. Eso, vean, en la universidad a mí no me pueden dañar por plagio al hacer eso. En una universidad. Ahora una escritora libre. No hay ninguna razón para odiar a esta señora. Y aún así, todos la odian. Léanla. Los invito a leer. Lean El deseado de todas las gentes. Es uno de mis libros preferidos. Lean El conflicto de los siglos. Vamos a hablar de ellos en siguientes series. Vamos a hablar acerca de un tema de Apocalipsis y vamos a abarcar este tema. No vamos a basarnos en la señora G. de White para explicar las cosas. Hasta la fecha solo he usado la Biblia. Es más, para las primeras usé la ciencia. Entonces, vamos a basarnos en la Biblia. Vamos a basarnos en la realidad de las cosas. Vamos a ver las cosas tangibles. Y sí, vamos a incluirla a ella como autora a ver qué dijo. A ver si también calza con la realidad. Los invito a seguir viendo videos. Los invito a la página Amigos de Jesús Maranata. Espero que Dios les bendiga y que les haya quedado algo provechoso de esta serie. Escuchen a sus profetas. Validen cuál es el profeta y cuál no. Dios les bendiga.